Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un chismecito que les va a encantar, algo que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y por supuesto nosotros no podíamos dejarlo pasar. Si son fanáticos de las aventuras épicas de las historias de piratas, y sobre todo, si son devotos admiradores de nuestro queridísimo Kanyaman, prepárense, porque tenemos noticias jugosas. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la nueva compañera de aventuras de Kanyaman en la esperadísima serie Sandokan ***. Sí, así como lo escuchan, ya se sabe quién será la protagonista femenina que tendrá el honor, y la difícil tarea, de compartir pantalla y, quién sabe, quizás algo más con nuestro galán turco. Así que si quieren estar al día con todo lo que rodea a esta producción que promete ser un éxito rotundo, quédense pegados a la pantalla. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante revelación, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Que empiece la aventura. Y es que, señoras y señores, la expectación por la nueva versión de Sandokan es mayúscula. Imagínense revivir las historias de este pirata legendario, pero con el carisma y la presencia escénica de Kanyaman. Ya se nos eriza la piel. La figura de Sandokan, el tigre de Malasia, ha cautivado a generaciones, encarnado en la memoria colectiva por su bravura, su sentido de la justicia y su inolvidable romance con Mariana, la perla de Labuan. La idea de traer de vuelta a este personaje a la pantalla chica con un actor del calibre y la popularidad de Kanyaman ya era suficiente para generar un revuelo considerable. Pero claro, una historia de amor épica, una princesa cautivadora, una protagonista que esté a la altura de un hombre como Sandokan, pues eso era lo que nos faltaba por saber, ¿verdad? Han sido meses de rumores, de especulaciones, de nombres que iban y venían, de rumores que alimentaban la imaginación de los fans, de hipotéticas parejas que sonaban bien sobre el papel pero que no terminaban de confirmarse. La producción se ha mantenido hermética, jugando con nuestra curiosidad día tras día, sabiendo el poder que tiene el misterio en la era de la información instantánea. Pero ya se acabó el misterio, el casting para interpretar a la hermosa Mariana, la perla de Labuan, ha sido revelado. Y la elegida, mis amigos, es una actriz que seguramente les va a sonar, porque no es una cara cualquiera en el panorama internacional. Hablamos de la talentosa, la bella, la despampanante Demet Özdemir. Así es, Demet Özdemir será nuestra nueva Mariana. Para quienes no la conozcan, o quizás la hayan visto de pasada en algún drama turco que ha ganado fama mundial, Demet es una actriz turca que ha cosechado un éxito tremendo, tanto en su país natal como a nivel internacional. ¿Les suena la serie Erkencicus ***, también conocida como Pájaro Soñador ***? Pues sí, ella fue la protagonista de esa novela que enamoró a millones. Su química explosiva con el actor principal, y su habilidad para transmitir emociones de una manera tan natural y cautivadora, la catapultaron a la fama mundial. En Pájaro Soñador ***, Demet interpretó a Sanemaiden, una joven aspirante a escritora con una personalidad vibrante y un espíritu libre, que se ve envuelta en una compleja relación con el exitoso fotógrafo Kandibit, interpretado por Kanyaman. La química entre ellos fue palpable y la audiencia se volcó en apoyar su romance ficticio, creando una legión de fans que suspiraba con cada mirada y cada roce. Y ahora se enfrenta a uno de los roles más icónicos del cine y la televisión, el de Mariana, la mujer que roba el corazón de Sandokan y que se convierte en un símbolo de resistencia, belleza y valentía en la lucha contra la tiranía colonial. La elección de Demet Özdemir no ha sido una sorpresa para muchos, sino más bien la culminación de un deseo colectivo. Desde que se confirmó a Kanyaman como el nuevo Sandokan, los fans llevaban pidiendo a gritos, a través de todos los canales posibles, que ella fuera su CEO protagonista. Las redes sociales se llenaron de peticiones masivas, de montajes creados por fans que imaginaban la pareja en acción, de ilusiones que se tejían en la comunidad online. Y parece que finalmente los productores han escuchado las plegarias del público, comprendiendo el poder que tiene una pareja ya probada y querida por la audiencia. La combinación de Kanyaman y Demet Özdemir en pantalla promete ser explosiva, una bomba de relojería de carisma y talento. Ambos son actores con una gran trayectoria, con un carisma arrollador que traspasa la pantalla, y con una base de fans incondicionales que seguirán cada uno de sus pasos con devoción. Imaginen la química entre ellos, dos estrellas en su máximo apogeo, recreando una de las historias de amor más apasionadas y trágicas jamás contadas, un amor que desafía las barreras sociales, raciales y políticas.
Esto ya huele a éxito absoluto, a una producción que va a marcar un antes y un después en la televisión. Pero, ¿quién es realmente Demet Özdemir más allá de su fama? Nacida en Estambul, esta joven actriz ha demostrado tener un talento innato para la interpretación, una chispa que la diferencia. Comenzó su carrera en la televisión turca, participando en varias producciones que le permitieron foguearse y pulir su arte. Rápidamente se destacó por su frescura, su naturalidad y su capacidad para conectar con el público de una manera auténtica. Sus ojos expresivos, capaces de transmitir un torbellino de emociones, su sonrisa luminosa que ilumina la pantalla, y su forma de moverse en escena, con una gracia y una presencia magnética, la hacen una figura imposible de ignorar. Además de Erkencikus ha participado en otras producciones exitosas como Doğu Unep Kaderindir donde interpretó a Zeynep Göksu, un papel más dramático y complejo que demostró su versatilidad, y Asklaftan Anlamaz una comedia romántica que también gozó de gran popularidad. Estas participaciones han consolidado su posición como una de las actrices más importantes y queridas de su generación en Turquía. Lo interesante de este nuevo papel para Demet es que se trata de un personaje muy diferente a los que ha interpretado hasta ahora, lo que representa un desafío y una oportunidad para su crecimiento artístico. Mariana no es solo una princesa cautiva por su belleza, sino una mujer fuerte, valiente, que se enfrenta a la adversidad con coraje y determinación. Es una líder nata que se enamora perdidamente de Sandokan, pero que también tiene sus propias luchas internas, sus propios ideales y una voluntad inquebrantable. Adaptarse a este personaje requerirá un gran trabajo de investigación, de comprensión de la época y del contexto histórico, y una profunda inmersión en la psique de Mariana. Pero si alguien puede hacerlo, si alguien tiene la profundidad y el talento para dar vida a este personaje icónico, es Demet. Su versatilidad actoral es una de sus grandes fortalezas, y estoy convencido de que nos sorprenderá gratamente, mostrando una faceta de su talento que quizás aún no hemos explorado en su totalidad. La producción de Sandokan cabe mencionar, está siendo cuidada al detalle, con una ambición que promete elevar el listón de las producciones históricas y de aventuras. Se trata de una ambiciosa coproducción internacional que busca recrear la atmósfera exótica y aventurera de la época de manera fiel y espectacular. Se rumorea que se rodará en escenarios naturales impresionantes, en locaciones que transportarán al espectador directamente a las islas paradisíacas y a los mares turbulentos del sudeste asiático. Hablamos de un gran despliegue de vestuario diseñado para capturar la esencia de la época, y de efectos especiales de última generación que darán vida a las batallas navales y a las escenas de acción más trepidantes. Y por supuesto, la música jugará un papel fundamental, una banda sonora épica que será la banda sonora de nuestras aventuras, para transportar al espectador a ese mundo de islas paradisíacas, barcos piratas y batallas épicas que componen el universo de Sandokan. Ahora hablemos de la sinergia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya hemos visto a Can en papeles que requieren una gran intensidad física y emocional, demostrando su capacidad para transmitir la fuerza bruta, el carisma indomable y la complejidad del pirata Sandokan. Su presencia escénica es imponente y su conexión con el público es innegable. Pero, ¿cómo será su interacción con Demet, su Mariana? La química en pantalla es algo que no se puede forzar, es un ingrediente mágico que surge de la conexión entre los actores, de la forma en que se entienden y se complementan. Y en el caso de estos dos actores, la expectativa es altísima. Ambos son conocidos por su profesionalidad, su entrega a los personajes y su capacidad para crear vínculos creíbles en sus interpretaciones. Estoy seguro de que crearán una conexión real y profunda que se traducirá en una Mariana y un Sandokan inolvidables, en una pareja que nos hará suspirar y sufrir con ellos. Imaginen las escenas románticas, cargadas de pasión contenida, las miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, los diálogos que marcarán el rumbo de esta historia de amor y aventura. Ya me imagino los memes, los fanfictions y las teorías de conspiración que surgirán a raíz de cada fotograma. Además, la elección de Demet Özdemir no solo satisface a los fans que anhelaban verlos juntos de nuevo, sino que también aporta un valor añadido incalculable a la producción. Su fama internacional, consolidada por el éxito de Pájaro Soñador garantiza que la serie tendrá un alcance global inmediato. Los seguidores de Demet en todo el mundo estarán expectantes por verla en este nuevo rol, interpretando a un personaje tan emblemático, y esto sin duda impulsará la audiencia. CIA y el éxito de Sandokan.
Es una jugada maestra por parte de los productores, que han sabido combinar talento, popularidad y el potencial para crear una historia que trascienda fronteras y conquiste a audiencias de todas las culturas y edades. También es importante considerar el contexto de esta nueva adaptación. Sandokan es un personaje que ha trascendido generaciones y fronteras. La novela original de Emilio Salgari, publicada a finales del siglo XIX, ha sido llevada al cine y a la televisión en numerosas ocasiones, cada una con su encanto particular y su impronta distintiva. Desde las icónicas películas italianas protagonizadas por Kabir Bedi, que se convirtieron en un fenómeno cultural, hasta adaptaciones más recientes, Sandokan ha demostrado su vigencia y su capacidad para reinventarse. Esta nueva versión tiene el reto de honrar el legado de Sandokan, de capturar la esencia del personaje que tanto amamos, pero también de aportar algo fresco y renovado para las nuevas audiencias, adaptándose a los lenguajes y sensibilidades contemporáneas. Y con Can Yaman y Demet Özdemir al frente, la combinación de tradición y modernidad parece estar garantizada, prometiendo una experiencia visual y narrativa que cautivará tanto a los nostálgicos como a los recién llegados a este universo. ¿Y qué podemos esperar de la trama? Sin entrar en demasiados detalles para no arruinar sorpresas y mantener la intriga, la historia de Sandokan gira en torno a la venganza de este príncipe malayo, despojado de su trono por los crueles británicos. Con el alma marcada por la traición, se convierte en el temido líder de una tripulación pirata que siembra el terror en los mares del sur, desafiando la autoridad colonial y luchando por su libertad y la de su pueblo. En su peligroso camino, se cruza Mariana, la hija de un gobernador británico, de quien se enamora perdidamente a pesar de las circunstancias. Pero su amor está condenado desde el principio, ya que pertenecen a bandos opuestos, a mundos irreconciliables. La historia está llena de acción trepidante, de batallas épicas, de traiciones desgarradoras, de lealtad inquebrantable y, por supuesto, de un amor apasionado que desafía todas las convenciones, una historia de Romeo y Julieta en clave de piratas y exotismo. Con Demet Özdemir como Mariana, podemos esperar una interpretación llena de fuerza, de vulnerabilidad y de una belleza que cautivará a Sandokan y a todos los espectadores, convirtiéndose en el corazón palpitante de esta épica aventura. La expectativa ahora se centra en el inicio del rodaje y en las primeras imágenes que se filtrarán, los primeros vistazos que nos darán una idea de cómo lucirán Can Yaman y Demet Özdemir en sus roles. Los fans ya están impacientes por verlos juntos en acción, vestidos de época, recreando las escenas que ya tenemos en nuestra imaginación, esos duelos de miradas, esas conversaciones cargadas de tensión, esos momentos de romance prohibido. Este dúo promete ser uno de los más comentados del año, y la serie Sandokan sin duda, se convertirá en un referente de las producciones de aventuras y dramas históricos. Así que, mis queridos seguidores, la noticia está dada. Demet Özdemir es la elegida para dar vida a la icónica Mariana en la nueva Sandokan compartiendo protagonismo con nuestro adorado Can Yaman. Una dupla que promete romper la pantalla y conquistar nuestros corazones, una combinación explosiva de talento y carisma que tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global. La expectación es máxima, y no es para menos. Y hasta aquí, mis amigos, nuestro recorrido por las últimas noticias del mundo de Sandokan y sus protagonistas. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desentrañar este misterio que tanto nos ha tenido en vilo, alimentando nuestras ganas de ver esta producción que promete ser una de las más grandes del año. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta la elección de Demet Özdemir para ser la Mariana de Can Yaman? ¿Creen que tendrán buena química en pantalla, esa chispa que hizo que Pájaro Soñador fuera un éxito? ¿Cuáles son sus expectativas para esta nueva versión de Sandokan? Dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos leer sus opiniones, sus expectativas, sus anhelos, todo lo que tengan para decir. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e intrigante, no olviden darle un buen me gusta, pulgares hacia arriba. Su apoyo nos motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con aquellos que también son fanáticos de Can Yaman, de las historias de piratas, o simplemente de las buenas producciones televisivas que nos transportan a otros mundos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad.
Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras novedades, para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola primicia. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más chismes jugosos y más aventuras por descubrir. Chao, chao.